El sol apenas comenzaba a asomarse por las colinas, cuando Mariana escuchó el rugido de las máquinas acercándose por el camino de tierra. Al principio pensó que era su imaginación, un eco distante de sus peores pesadillas, pero el sonido se hacía cada vez más real, más amenazante. Se levantó de un salto, descalza sobre el piso frío de cemento, y corrió hacia la ventana. Lo que vio la dejó paralizada. 3 excavadoras enormes avanzaban directamente hacia su pequeña casa de madera, seguidas por una camioneta negra de lujo que brillaba bajo los primeros rayos del amanecer. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Sus 2 hijos dormían aún en el cuarto contiguo, ajenos al peligro que se acercaba. Había trabajado durante 5 años como empleada doméstica, lavando ropa ajena, limpiando pisos que nunca serían suyos, todo para mantener ese techo sobre sus cabezas. La casa no era mucho, apenas 4 paredes y un techo que goteaba cuando llovía, pero era suya, o al menos eso había creído durante todo este tiempo. Salió corriendo al patio en camisón, el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros, gritando con toda la fuerza que sus pulmones le permitían. Las máquinas se detuvieron a unos metros de distancia, y de la camioneta negra descendió un hombre alto, vestido con un traje impecable que contrastaba brutalmente con la pobreza del vecindario. Sus zapatos de cuero italiano se hundían ligeramente en la tierra suelta, mientras caminaba hacia ella con paso firme y decidido. Mariana lo reconoció inmediatamente. Era Leonardo Valverde, el empresario más poderoso de la región, dueño de la constructora que había estado comprando terrenos en todo el barrio. Había escuchado los rumores, las historias de familias desalojadas, de casas derribadas sin previo aviso, pero nunca pensó que le tocaría a ella. Nunca creyó que ese hombre llegaría hasta su puerta, hasta su hogar. El empresario se detuvo frente a ella, sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de su chaqueta y los extendió hacia Mariana con un gesto mecánico, casi robótico. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si estuviera realizando un trámite rutinario, borrando de un plumazo la vida de una familia como quien tacha una línea en una lista de pendientes. Mariana tomó los documentos con manos temblorosas. Eran órdenes judiciales, papeles llenos de sellos oficiales y firmas incomprensibles. Según esos documentos, el terreno donde se levantaba su casa nunca había sido legalmente suyo. El vendedor original había sido un estafador que había desaparecido años atrás, y ahora Leonardo Valverde había adquirido los derechos legítimos de toda esa zona. Tenía 2 horas para desalojar la propiedad antes de que comenzara la demolición. 2 horas. 120 minutos para empacar una vida entera. Mariana sintió que las piernas le fallaban, que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. Miró al empresario a los ojos, buscando algo de humanidad, una chispa de compasión. Pero solo encontró la fría determinación de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere, sin importar el costo humano. Intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente logró articular una súplica desesperada. Le contó que era madre soltera, que sus hijos dependían de ella, que no tenía a dónde ir. Le explicó que había pagado por esa casa con su sudor y sus lágrimas, que cada tabla, cada clavo representaba horas de trabajo agotador. Le rogó que le diera más tiempo, aunque fuera unos días para encontrar un lugar donde refugiarse con sus pequeños. Leonardo Valverde escuchó sin inmutarse. Cuando Mariana terminó de hablar, él simplemente consultó su reloj de oro, un gesto tan casual como devastador. Le informó que el cronómetro ya estaba corriendo, que cada minuto que perdiera era un minuto menos para salvar sus pertenencias. Luego dio media vuelta y caminó de regreso a su camioneta, dejándola allí parada, descalza sobre la tierra que pronto sería removida por las máquinas. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, atraídos por el ruido de los motores y los gritos. Mariana los vio observándola desde la distancia, algunos con lástima, otros con el alivio egoísta de quien agradece que la desgracia haya tocado otra puerta. Nadie se acercó a ofrecerle ayuda. En ese barrio, cada quien luchaba por sobrevivir como podía,
y nadie quería enemistarse con el poderoso Leonardo Valverde. Mariana entró corriendo a la casa. Sus hijos, Sofía de 7 años y Miguel de 5, ya estaban despiertos, sentados en la cama compartida con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Habían escuchado todo desde la ventana. Sofía abrazaba a su hermano menor, tratando de consolarlo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas infantiles. No había tiempo para explicaciones detalladas ni para procesar el dolor. Mariana se movió como un autómata, abriendo el viejo armario de madera y sacando la ropa de sus hijos, metiéndola en bolsas de basura porque no tenía maletas. Les pidió que la ayudaran, que empacaran sus juguetes favoritos, los libros de la escuela, todo lo que pudieran cargar en sus pequeñas manos. Mientras trabajaban frenéticamente, Mariana no podía dejar de pensar en la injusticia de todo aquello. Había confiado en el hombre que le vendió el terreno 5 años atrás. Era un vecino del barrio, alguien que parecía de confianza, que tenía familia y una reputación que cuidar. Nunca imaginó que los papeles que firmó en aquella ocasión no valían más que el papel en el que estaban impresos. El tiempo volaba. Los operadores de las máquinas bajaron de sus cabinas y encendieron cigarrillos, esperando con paciencia profesional a que se cumpliera el plazo. Mariana podía sentir sus miradas sobre ella, evaluando, juzgando, completamente indiferentes a su desesperación. Para ellos era solo otro trabajo, otra casa que derribar para hacer espacio al progreso y al desarrollo que tanto prometía Leonardo Valverde. Mariana cargó todo lo que pudo: la ropa, los documentos importantes que guardaba en una caja de zapatos, las pocas fotografías que tenía de cuando su esposo aún vivía. Había muerto 3 años atrás en un accidente en la construcción, dejándola sola con 2 niños pequeños y sin ningún tipo de compensación porque trabajaba sin contrato. Desde entonces, cada día había sido una batalla por mantener a flote a su familia. Afuera, Leonardo Valverde permanecía sentado en su camioneta con aire acondicionado, revisando documentos en una tableta electrónica. De vez en cuando alzaba la vista para verificar el progreso del desalojo, como quien supervisa la limpieza de un terreno baldío. Para él, Mariana y sus hijos no eran más que un obstáculo menor en sus planes de construcción, una molestia que pronto sería removida. Cuando faltaban apenas 10 minutos para que se cumpliera el plazo, Mariana salió por última vez de la casa cargando a Miguel en brazos y con Sofía aferrada a su falda. Habían logrado sacar lo esencial, pero tantas cosas quedaban adentro. Los muebles que había comprado de segunda mano, la cocina donde preparaba las comidas para sus hijos, las cortinas que había cosido ella misma con retazos de tela. Todo eso sería destruido en cuestión de minutos. Se alejó unos metros y se detuvo, volteando para mirar por última vez su hogar. Las paredes descoloridas por el sol, el pequeño jardín donde Sofía plantaba flores en latas recicladas, la puerta de madera que había pintado de azul porque era el color favorito de Miguel. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos, alegrías pequeñas pero significativas, momentos de felicidad robados a la dureza de la vida. Leonardo Valverde salió de su vehículo y dio la señal. Los operadores subieron a sus máquinas, activaron los motores y comenzaron a avanzar. Mariana apretó a sus hijos contra su pecho, cubriéndoles los ojos para que no tuvieran que ver la destrucción. El primer golpe de la excavadora contra la pared lateral de la casa resonó como un trueno. Mariana sintió cada impacto en lo más profundo de su ser, como si las máquinas estuvieran demoliendo no solo su hogar, sino también su alma. Sofía y Miguel lloraban desconsoladamente, enterrando sus rostros en el regazo de su madre, mientras el estruendo de madera astillándose y metal retorciéndose llenaba el aire. En menos de 20 minutos, la casa donde Mariana había criado a sus hijos, donde había soñado con un futuro mejor, donde había aprendido a ser fuerte después de enviudar, se convirtió en un montón de escombros. Las vigas de madera sobresalían del montón de destrucción como huesos rotos, y el polvo flotaba en el aire formando una nube gris que parecía simbolizar el fin de todas sus esperanzas. Leonardo Valverde supervisó todo el proceso desde la distancia, con los brazos cruzados,
y una expresión de satisfacción apenas disimulada. Cuando las máquinas terminaron su trabajo, caminó alrededor de los escombros, inspeccionando que no quedara nada en pie. Luego, sin dirigirle una sola mirada a Mariana y sus hijos, regresó a su camioneta y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y desesperación. Mariana se quedó allí parada durante largo rato, incapaz de moverse, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de perder. Los vecinos que habían presenciado la demolición comenzaron a dispersarse lentamente, regresando a sus propias vidas y preocupaciones. Algunos le dirigieron miradas compasivas, pero nadie se ofreció a ayudarla. El miedo a Leonardo Valverde era más fuerte que cualquier sentido de solidaridad comunitaria. Cuando finalmente logró reunir fuerzas para moverse, Mariana tomó las pocas bolsas que había logrado salvar y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Sofía caminaba a su lado en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras Miguel iba en brazos de su madre, exhausto y confundido. No tenía familia en la ciudad, ningún pariente que pudiera acogerlos aunque fuera temporalmente. Sus padres habían muerto cuando ella era joven, y su esposo había sido hijo único de una madre que había fallecido poco antes que él. Caminaron durante horas bajo el sol implacable. Mariana preguntó en varias casas del barrio si conocían algún lugar barato donde pudieran quedarse, pero las respuestas fueron siempre negativas o evasivas. Nadie quería problemas con Valverde, y todos sabían que cualquier persona que ayudara a Mariana podría convertirse en su próximo objetivo. Al caer la tarde, agotados y sin opciones, terminaron en una pequeña plaza del centro del barrio. Mariana extendió una manta sobre el césped bajo un árbol grande y acomodó a sus hijos para que descansaran. No tenía dinero para comprar comida en un restaurante. Apenas le quedaban algunos billetes arrugados que había guardado para emergencias. Y esta era definitivamente una emergencia. Pero necesitaba administrar cada centavo porque no sabía cuánto tiempo pasaría antes de encontrar una solución. Mientras sus hijos dormitaban sobre la manta, exhaustos por el trauma del día, Mariana se permitió finalmente llorar. Las lágrimas fluían silenciosas por sus mejillas mientras miraba hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. Se preguntaba qué había hecho para merecer esto. ¿Por qué la vida parecía ensañarse con ella una y otra vez? Había trabajado honestamente toda su vida. Había criado a sus hijos lo mejor que podía. Nunca había hecho daño a nadie. Y sin embargo, ahora estaba en la calle, sin techo, sin futuro visible. La noche cayó sobre la plaza, y con ella llegó el frío. Mariana no tenía suficientes mantas para abrigar adecuadamente a sus hijos, así que se acostó entre ellos, usando su propio cuerpo para mantenerlos calientes. Sofía se despertó en medio de la noche temblando, y preguntó en voz baja si esto era permanente, si nunca más tendrían una casa. Mariana le mintió. Le dijo que todo estaría bien, que pronto encontrarían un nuevo hogar. Pero mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, sabía que no tenía idea de cómo haría realidad esa promesa. Durante los días siguientes, la plaza se convirtió en su hogar temporal. Mariana estableció una rutina desesperada. Se levantaba antes del amanecer, dejaba a sus hijos bajo el cuidado de una vendedora de flores que también llegaba temprano, y salía a buscar trabajo. Tocaba puertas, preguntaba en tiendas, en restaurantes, en oficinas, dispuesta a aceptar cualquier cosa que le permitiera ganar algo de dinero. Pero la crisis económica había golpeado duramente la región, y los empleos escaseaban. Además, su apariencia trabajaba en su contra. Después de varios días durmiendo en la calle, sin acceso a una ducha adecuada, con la misma ropa arrugada y manchada, los empleadores la rechazaban antes incluso de escuchar sus calificaciones. La veían como una indigente, alguien poco confiable, aunque ella intentaba explicar su situación. Una tarde, mientras regresaba a la plaza después de otro día infructuoso de búsqueda de empleo, Mariana se encontró con un grupo de trabajadores sociales que estaban haciendo un recorrido por la zona. Una mujer joven de aproximadamente 30 años, con cabello recogido en una cola de caballo y una carpeta bajo el brazo,
se acercó a ella y le preguntó sobre su situación. Mariana vacilaba en compartir su historia. Tenía miedo de que si las autoridades se enteraban de que estaba viviendo en la calle con sus hijos, se los quitaran. Había escuchado historias terribles sobre el sistema de protección infantil, sobre niños separados de sus madres y colocados en hogares de acogida donde no siempre eran bien tratados. Prefería 1000 veces seguir durmiendo en la plaza que arriesgarse a perder a Sofía y Miguel. Pero la trabajadora social, que se presentó como Patricia, tenía una mirada amable que inspiraba confianza. Le explicó que no estaba allí para separar familias, sino para ayudar, que conocía recursos y programas que Mariana desconocía. Después de mucha persuasión, Mariana finalmente accedió a contarle todo. La demolición de su casa, la estafa del terreno, la imposibilidad de encontrar trabajo o vivienda. Patricia escuchó con atención, tomando notas en su carpeta. Cuando Mariana terminó de hablar, la trabajadora social suspiró profundamente y admitió que el caso era complicado. Leonardo Valverde era un hombre muy poderoso con conexiones políticas y legales que hacían casi imposible enfrentarlo. Había docenas de familias en situaciones similares, todas víctimas de su voracidad empresarial, pero ninguna había logrado obtener justicia. Sin embargo, Patricia no se dio por vencida. Le dio a Mariana la dirección de un albergue temporal para mujeres con hijos, donde podrían quedarse mientras buscaban una solución más permanente. También le proporcionó información sobre programas de asistencia alimentaria y le prometió que intentaría encontrarle algún trabajo, aunque fuera algo temporal. Esa noche, Mariana y sus hijos durmieron bajo un techo por primera vez en una semana. El albergue no era lujoso. Apenas un edificio viejo con habitaciones compartidas donde varias familias convivían en espacios reducidos, pero comparado con la plaza era un palacio. Había camas con sábanas limpias, baños con agua caliente y una cocina comunitaria donde podían preparar comidas básicas. En el albergue, Mariana conoció a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas habían perdido sus hogares por violencia doméstica, otras por desastres naturales o despidos inesperados. Cada una cargaba su propio peso de dolor y desilusión. Pero también había una solidaridad tácita entre ellas, un entendimiento mutuo que no requería palabras. Una de las residentes, una mujer mayor llamada Doña Carmen, que llevaba varios meses en el albergue, le contó a Mariana que ella también había sido víctima de Leonardo Valverde. Su pequeño negocio de comida había sido demolido para hacer espacio a uno de sus desarrollos comerciales. Doña Carmen había intentado pelear legalmente. Había gastado sus ahorros en abogados que le prometieron justicia, pero al final todo fue en vano. El empresario tenía jueces en su bolsillo y podía manipular el sistema a su favor. Las palabras de Doña Carmen llenaron a Mariana de una mezcla de rabia e impotencia. Era injusto que un hombre pudiera destruir vidas sin consecuencias, que el dinero y el poder fueran más importantes que la dignidad humana. Pero al mismo tiempo, sentía que no había nada que pudiera hacer. Era solo una mujer sola contra un imperio de corrupción y avaricia. Durante las noches en el albergue, mientras sus hijos dormían, Mariana yacía despierta mirando el techo y pensando en Leonardo Valverde. Se preguntaba cómo podía dormir tranquilo sabiendo el sufrimiento que causaba. Si acaso pensaba en las familias que destruía o si para él eran solo números en una hoja de cálculo. Imaginaba confrontarlo, gritarle todas las cosas que había callado el día de la demolición, hacerle ver el rostro de sus hijos llorando mientras su hogar se derrumbaba. Pasaron 2 semanas en el albergue. Mariana había conseguido un trabajo temporal limpiando oficinas durante la noche. Un empleo que pagaba apenas lo suficiente para comprar comida básica, pero que no alcanzaba para rentar un lugar propio. Patricia, la trabajadora social, seguía visitándola regularmente, trayendo ropa donada para los niños y buscando opciones de vivienda subsidiada. Pero las listas de espera eran interminables. Una tarde, mientras Mariana esperaba afuera de la escuela pública donde Sofía y Miguel habían sido inscritos temporalmente, notó un revuelo inusual. Varios padres se agrupaban alrededor de un periódico,
comentando en voz alta y señalando la portada con gestos de indignación. Mariana se acercó curiosa y lo que vio la dejó helada. En la primera plana del diario local había una fotografía de Leonardo Valverde, estrechando la mano del alcalde de la ciudad. El titular anunciaba la construcción de un nuevo complejo de lujo en la zona donde antes estaba el barrio de Mariana. El proyecto incluía apartamentos exclusivos, centros comerciales y áreas recreativas, todo diseñado para atraer a inversionistas extranjeros y familias de alto poder adquisitivo. En el artículo, Valverde era presentado como un visionario que estaba modernizando la ciudad y generando progreso económico. No había ni una sola mención a las familias desalojadas, a las casas demolidas, al sufrimiento causado. La historia estaba cuidadosamente construida para presentar el proyecto como un beneficio para todos, como si el progreso no tuviera víctimas, como si el desarrollo no dejara tras de sí un rastro de dolor y desesperación. Mariana sintió que la rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente desbordaba. Arrancó el periódico de las manos de otro padre, ignorando su protesta, y leyó el artículo completo. Con cada línea que leía, su indignación crecía. Valverde hablaba de crear empleos, de mejorar la calidad de vida, de transformar la ciudad en un polo de desarrollo. Pero todo era mentira, propaganda diseñada para ocultar la crueldad de sus métodos. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Mariana tomó una decisión. No podía quedarse callada. No podía permitir que Valverde continuara destruyendo vidas sin enfrentar consecuencias. Tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Con las manos temblorosas de nerviosismo y determinación, escribió una carta en un cuaderno viejo que Patricia le había regalado. En la carta, Mariana contaba su historia. Describía el día de la demolición con todo detalle, las lágrimas de sus hijos, la indiferencia de Valverde, la desesperación de quedarse en la calle. Escribió sobre las otras familias afectadas, sobre doña Carmen y su negocio destruido, sobre todos los que habían perdido sus hogares y medios de vida en nombre del progreso. Escribió con toda la honestidad y el dolor que llevaba dentro, sin adornos ni exageraciones, solo la verdad cruda de lo que había vivido. Al día siguiente, llevó copias de su carta a varios periódicos locales. En el primero la rechazaron sin siquiera leerla. En el segundo, un periodista joven escuchó su historia, pero le explicó que no podían publicar nada que atacara a Valverde sin pruebas sólidas y múltiples fuentes, porque el empresario tenía fama de demandar por difamación a cualquiera que lo criticara. En el tercero ni siquiera la dejaron pasar de la recepción. Frustrada pero no derrotada, Mariana recordó que Patricia había mencionado algo sobre organizaciones de derechos humanos que ayudaban en casos de desalojos injustos. Buscó en el directorio telefónico público de una biblioteca, hasta encontrar el número de una organización llamada Justicia Ciudadana. Cuando llamó, una voz cansada pero amable al otro lado de la línea le pidió que contara su historia. El director de la organización, un abogado llamado Ernesto Campos, accedió a reunirse con ella. Su oficina estaba en un edificio modesto en las afueras de la ciudad, con paredes llenas de archivos y carteles sobre derechos civiles. Ernesto era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y profundas ojeras que delataban años de luchar contra molinos de viento. Mariana le contó todo nuevamente, mostrándole los documentos que había logrado salvar de la demolición. Ernesto los examinó cuidadosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres y circunstancias. Cuando terminó de revisar todo el material, suspiró profundamente y se quitó los lentes para frotarse los ojos. La verdad era dura, pero Ernesto no la endulzó. Le explicó que, legalmente, Valverde había actuado dentro de los límites de la ley. Los documentos que le habían vendido a Mariana eran efectivamente fraudulentos, y el empresario tenía los títulos legítimos del terreno. Cualquier batalla legal sería larga, costosa y probablemente infructuosa. Los tribunales raramente fallaban en contra de empresarios poderosos con buenos abogados. Mariana sintió que se le hundía el corazón. Había llegado hasta allí con una chispa de esperanza.
creyendo que finalmente alguien podría ayudarla a obtener justicia, pero una vez más se encontraba contra un muro impenetrable. Estaba a punto de levantarse y marcharse cuando Ernesto levantó una mano pidiéndole que esperara. Aunque la batalla legal estaba perdida, explicó el abogado, eso no significaba que no hubiera otras formas de luchar. La opinión pública era una fuerza poderosa, y si lograban generar suficiente presión social, tal vez podrían forzar a Valverde a ofrecer algún tipo de compensación, o al menos evitar que siguiera destruyendo casas sin consecuencias. Ernesto le propuso organizar una protesta pacífica frente a las oficinas de la constructora de Valverde. Convocarían a todas las familias afectadas, a organizaciones civiles, a medios de comunicación alternativos que no estuvieran bajo la influencia del empresario. No sería fácil y no había garantías de éxito, pero al menos podrían hacer escuchar sus voces. La idea aterrorizaba a Mariana. Nunca había sido activista ni había participado en protestas. La sola idea de pararse frente a cámaras y multitudes la hacía temblar. Pero cuando pensaba en Sofía y Miguel, en el futuro incierto que les esperaba si no hacía nada, encontraba el coraje para aceptar. Durante las siguientes semanas, Ernesto y su equipo trabajaron arduamente para organizar la protesta. Contactaron a otras familias desalojadas, reunieron testimonios, prepararon pancartas y volantes. Mariana se convirtió en una especie de portavoz del grupo, compartiendo su historia una y otra vez con diferentes personas, cada recuento haciéndola más fuerte y determinada. La noche antes de la protesta, Mariana apenas pudo dormir. Ensayaba mentalmente lo que diría si le daban la oportunidad de hablar. Imaginaba diferentes escenarios y cómo reaccionaría. Tenía miedo de que nadie apareciera, de que la prensa los ignorara, de que todo el esfuerzo fuera en vano. Pero también sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El día de la protesta amaneció nublado, pero sin lluvia. Mariana se vistió con su mejor ropa, peinó cuidadosamente a sus hijos y se dirigió al punto de encuentro frente a las oficinas centrales de Constructora Valverde. Cuando llegó, se sorprendió al ver que ya había varias decenas de personas reunidas. Eran familias enteras, ancianos que habían perdido sus negocios, jóvenes activistas solidarios con la causa. Ernesto había logrado contactar a un par de periodistas de medios independientes que comenzaron a entrevistar a los manifestantes. Mariana habló frente a las cámaras, con la voz quebrándose pero firme, contando su historia y la de tantos otros. Mientras hablaba, más personas se sumaban a la protesta, atraídas por la conmoción. Dentro del edificio de vidrio y acero de la constructora, los empleados los observaban desde las ventanas. Algunos con curiosidad, otros con desprecio, la mayoría con indiferencia. Mariana se preguntaba si alguno de ellos sentiría aunque fuera un poco de empatía, si alguno cuestionaría el trabajo que hacía para un hombre que causaba tanto sufrimiento. La protesta transcurría pacíficamente cuando de pronto las puertas del edificio se abrieron. Varios guardias de seguridad salieron formando una barrera, y detrás de ellos apareció el mismísimo Leonardo Valverde. Vestía un traje gris perfectamente planchado y caminaba con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Se detuvo frente a los manifestantes, evaluándolos con una mirada fría y calculadora. Luego, para sorpresa de todos, pidió un micrófono. Uno de sus asistentes le acercó rápidamente uno portátil. El silencio cayó sobre la multitud cuando Leonardo Valverde comenzó a hablar. Su voz era firme y controlada, cada palabra cuidadosamente elegida. Agradeció a los manifestantes por ejercer su derecho a la protesta pacífica, como si les estuviera haciendo un favor al permitirles estar allí. Luego procedió a explicar, con una calma exasperante, que todo lo que había hecho era completamente legal y necesario para el desarrollo de la ciudad. Habló de progreso, de empleos generados, de inversiones millonarias que beneficiarían a todos. Presentó estadísticas sobre crecimiento económico y planes de infraestructura. Fue una presentación impecable, casi ensayada, diseñada para hacerlo ver como un benefactor incomprendido en lugar del villano que realmente era.
Mariana sintió que la rabia le hervía por dentro. Cada palabra que salía de la boca de Valverde era como una bofetada. Hablaba de números y proyecciones, pero nunca de personas. Mencionaba el futuro de la ciudad, pero ignoraba el presente de quienes había dejado en la calle. Era un discurso vacío, lleno de términos técnicos y promesas huecas que no significaban nada para quienes habían perdido sus hogares. Cuando Valverde terminó su discurso, hubo un momento de silencio incómodo. Algunos manifestantes comenzaron a abuchear, otros gritaban consignas. Ernesto intentaba mantener el orden, recordándoles que debían permanecer pacíficos, pero Mariana no podía quedarse callada. Algo dentro de ella, acumulado durante semanas de sufrimiento e impotencia, finalmente estalló. Se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente a frente con el empresario. Los guardias de seguridad se tensaron, listos para intervenir, pero Valverde les hizo una señal para que se mantuvieran atrás. Parecía genuinamente curioso por lo que esta mujer tenía que decirle. Mariana lo miró directamente a los ojos y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra se hacía más fuerte. Le recordó que ella era la mujer cuya casa había demolido hacía semanas, que los 2 niños que estaban detrás de ella llorando eran los mismos que él había ignorado ese día. Le dijo que sus estadísticas y sus números no significaban nada comparados con las vidas que había destruido. Le preguntó si podía dormir tranquilo sabiendo que había dejado familias en la calle. Le preguntó si su riqueza valía más que la dignidad de las personas. Le preguntó si alguna vez se había detenido a pensar en las consecuencias humanas de sus acciones, o si solo veía terrenos y oportunidades de negocio donde otros veían hogares y recuerdos. Las cámaras de los periodistas capturaban cada segundo de la confrontación. Los manifestantes habían dejado de gritar y observaban en silencio, conteniendo el aliento. Era un momento crucial, un David enfrentando a Goliat, y todos querían ver cómo respondería el poderoso empresario. Por un instante, Mariana creyó ver algo en los ojos de Valverde, un destello de algo que podría haber sido culpa o incomodidad. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por la máscara de indiferencia profesional. Él le respondió con voz tranquila que sentía mucho su situación, pero que los negocios a veces requerían decisiones difíciles. Le ofreció en tono condescendiente una compensación económica menor si firmaba un documento renunciando a cualquier acción legal futura. Era un insulto disfrazado de generosidad. La cantidad que ofrecía no alcanzaría ni para 2 meses de renta en el mercado actual. Era obvio que solo quería comprar su silencio, cerrar el asunto antes de que generara más publicidad negativa. Mariana sintió la tentación de aceptar, porque cualquier dinero era mejor que nada. Pero sabía que hacerlo significaría traicionar a todas las otras familias, validar las acciones de Valverde. Rechazó la oferta en voz alta y clara. Le dijo que no estaba allí por dinero, sino por justicia, que lo que hacía estaba mal sin importar cuán legal fuera. Le dijo que algún día tendría que responder por todo el daño causado, si no ante los tribunales, al menos ante su propia conciencia. Valverde mantuvo su compostura, pero Mariana podía ver la irritación creciendo detrás de sus ojos. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no en público, y definitivamente no una mujer pobre, que debería estar agradecida por cualquier migaja que le ofreciera. Le dio la espalda y comenzó a caminar de regreso al edificio, seguido por sus guardias de seguridad. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. Los manifestantes rodearon a Mariana, palmeándole la espalda y felicitándola por su valentía. Ernesto se acercó con una sonrisa de orgullo, diciéndole que había hecho exactamente lo correcto. Los periodistas la bombardearon con preguntas, queriendo saber más sobre su historia. Esa noche, el video de la confrontación se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas compartían las imágenes de Mariana enfrentando a Valverde, comentando sobre la injusticia de la situación. Hashtags como justicia para las familias y alto a los desalojos comenzaron a ser tendencia.
La historia había tocado una fibra sensible en una sociedad cansada de ver cómo los poderosos pisoteaban a los vulnerables. Durante los días siguientes, más medios de comunicación se interesaron en el caso. Periódicos nacionales enviaron reporteros, canales de televisión produjeron segmentos especiales. La presión sobre Valverde crecía exponencialmente. Sus oficinas eran bombardeadas con llamadas de personas indignadas, y algunos de sus clientes comenzaron a reconsiderar sus contratos, temerosos de asociar sus marcas con alguien tan controversial. Mariana se encontró convertida en una figura pública casi sin darse cuenta. Recibía invitaciones para aparecer en programas de radio y televisión, para dar charlas en universidades sobre derechos de vivienda. Era abrumador y aterrador, pero también empoderante. Su historia había resonado con miles de personas que enfrentaban situaciones similares en todo el país. Pero no todo eran buenas noticias. Valverde no se quedó de brazos cruzados. Contrató a una empresa de relaciones públicas para lanzar una campaña de desprestigio contra Mariana. Comenzaron a circular rumores falsos sobre ella en ciertos medios, que era una estafadora profesional, que nunca había pagado por el terreno, que usaba a sus hijos para obtener simpatía. Eran mentiras obvias para cualquiera que conociera la verdad, pero en el mundo de las redes sociales, las mentiras a menudo viajan más rápido que la verdad. Mariana tuvo que lidiar con comentarios crueles en Internet, con mensajes de odio de personas que creían las mentiras de Valverde. Hubo momentos en que quiso rendirse, volver al anonimato, dejar de luchar, pero cada vez que pensaba en abandonar, recordaba por qué había comenzado. Por Sofía y Miguel, por todas las familias que habían sufrido, por impedir que Valverde siguiera destruyendo vidas impunemente. Ernesto y su equipo trabajaban incansablemente documentando cada caso de desalojo injusto, construyendo un archivo masivo de evidencia contra las prácticas de Valverde. Descubrieron un patrón sistemático. El empresario identificaba zonas pobladas por gente de bajos recursos, usaba conexiones políticas para reclasificar los terrenos, aprovechaba vacíos legales y documentos fraudulentos para reclamar propiedades, y luego demolía sin misericordia. Con toda esta información, Ernesto preparó una demanda colectiva. No apuntaba a recuperar las propiedades ya perdidas, eso era legalmente imposible, pero sí buscaba compensaciones justas para las familias afectadas y cambios en las regulaciones que impidieran que este tipo de abusos siguieran ocurriendo. La demanda fue presentada ante los tribunales con gran publicidad. Decenas de familias se unieron como demandantes, cada una aportando su testimonio y evidencia. Era un caso masivo que prometía ser largo y complejo, pero al menos ahora tenían una batalla legal formal, un campo donde podían luchar en igualdad de condiciones. Mientras tanto, la situación personal de Mariana comenzaba a mejorar lentamente. La exposición mediática había traído consigo ofertas de ayuda. Una organización benéfica le ofreció un apartamento pequeño en renta subsidiada, donde podía vivir con sus hijos mientras duraba el proceso legal. Un centro comunitario le dio un trabajo de medio tiempo coordinando programas para madres solteras, aprovechando su experiencia y su historia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Por primera vez en meses, Sofía y Miguel tenían estabilidad. Iban a la escuela regularmente, dormían en sus propias camas, tenían comidas garantizadas cada día. Ver sus sonrisas regresar poco a poco era la mejor recompensa que Mariana podía recibir, mejor que cualquier victoria legal o reconocimiento público. Pero el caso estaba lejos de terminar. Los abogados de Valverde presentaron mociones para desestimar la demanda, argumentando tecnicismos legales y prescripciones. Cada audiencia era una batalla. Cada documento presentado era cuidadosamente escrutado por ambas partes. El proceso era agotador, emocional y mentalmente demandante. Durante una de las audiencias preliminares, Mariana vio nuevamente a Leonardo Valverde en persona. Estaba sentado en la mesa de la defensa, rodeado por un equipo de abogados de trajes caros, luciendo tan tranquilo y seguro como siempre. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Mariana no apartó la vista. Ya no le tenía miedo.
Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Mariana y todas las familias involucradas en la demanda colectiva. El proceso legal avanzaba lentamente, como suelen hacerlo estos casos complejos. Había audiencias que se cancelaban en el último minuto, documentos que desaparecían misteriosamente, testigos que cambiaban sus testimonios después de ser visitados por representantes de Valverde. Ernesto había advertido que esto sucedería. Valverde no solo tenía recursos económicos infinitos para prolongar el litigio, sino también conexiones que podían influir sutilmente en el proceso. No era corrupción descarada, era más bien una red de favores y presiones que hacían que las cosas se inclinaran constantemente a su favor. A pesar de los obstáculos, el equipo legal no se rendía. Cada vez que Valverde bloqueaba un camino, ellos encontraban otro. Cuando sus abogados argumentaban tecnicismos, Ernesto respondía con precedentes legales. Cuando intentaban intimidar a testigos, documentaban cada incidente y lo presentaban como evidencia de obstrucción a la justicia. Mariana se convirtió en una activista de tiempo completo casi sin darse cuenta. Su trabajo en el centro comunitario le permitía tener horarios flexibles y dedicaba cada momento libre a la causa. Organizaba reuniones con otras familias afectadas, daba entrevistas a medios de comunicación, participaba en foros públicos sobre derechos de vivienda. Su historia había inspirado a otros a hablar. Personas que habían sufrido abusos similares en diferentes ciudades comenzaron a contactarla, compartiendo sus experiencias. Mariana se dio cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. Leonardo Valverde no era un caso aislado. Había cientos de empresarios en todo el país, operando con métodos similares, aprovechándose de la vulnerabilidad de los más pobres. Una tarde, mientras Mariana trabajaba en el centro comunitario, recibió una visita inesperada. Era Patricia, la trabajadora social que la había ayudado cuando estaba viviendo en la plaza. Venía acompañada de una mujer mayor, elegantemente vestida, que se presentó como doctora Elena Sarmiento, catedrática de Derecho en la Universidad Estatal. La profesora Sarmiento había estado siguiendo el caso con gran interés. Le explicó a Mariana que quería usar su situación como base para un estudio académico sobre los desalojos forzosos y las lagunas legales que los permitían. Pero más importante aún, quería ayudar. Tenía estudiantes brillantes en su facultad que podían asistir al equipo de Ernesto con investigación legal, y ella misma estaba dispuesta a testificar como experta sobre la violación de derechos fundamentales. La ayuda de la doctora Sarmiento resultó invaluable. Sus estudiantes desenterraron casos similares en toda Latinoamérica, encontrando patrones y precedentes que fortalecían significativamente la demanda. Descubrieron que en varios países, tribunales habían fallado en contra de empresarios que usaban métodos parecidos a los de Valverde, estableciendo que aunque los desalojos fueran técnicamente legales, violaban derechos humanos fundamentales cuando dejaban a familias en situación de desamparo. Con esta nueva munición legal, el equipo de Ernesto presentó una enmienda a la demanda, incorporando argumentos de derechos humanos que eran más difíciles de desestimar que los tecnicismos de propiedad. Valverde ya no podía simplemente argumentar que había actuado dentro de la ley. Ahora tenía que defender sus acciones desde una perspectiva ética y de derechos fundamentales. La estrategia comenzó a dar frutos. En una audiencia crucial, el juez encargado del caso, un hombre de edad avanzada con fama de ser riguroso pero justo, escuchó los argumentos de ambas partes con atención inusual. Cuando le tocó el turno a la doctora Sarmiento de presentar su testimonio experto, lo hizo con una elocuencia y precisión que dejó a todos impresionados. Explicó cómo el derecho a la vivienda estaba reconocido en tratados internacionales que el país había firmado. Detalló cómo los desalojos sin compensación adecuada o planes de reubicación violaban estos tratados. Presentó estadísticas sobre el impacto psicológico y social de perder el hogar, especialmente en niños. Fue un testimonio devastador que por primera vez hizo que los abogados de Valverde parecieran estar a la defensiva. Después de esa audiencia, algo cambió en la atmósfera del caso.
Los medios de comunicación que antes habían mostrado un interés pasajero, ahora seguían cada desarrollo con atención. Columnistas de opinión en periódicos importantes comenzaron a escribir editoriales criticando las prácticas de Valverde. Organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron comunicados expresando preocupación por la situación. La presión sobre Valverde se volvía insostenible. Su imagen pública, tan cuidadosamente cultivada durante años, estaba en ruinas. Clientes importantes cancelaban contratos, inversionistas se retiraban de proyectos conjuntos. Lo que había comenzado como una molestia menor, una protesta fácil de ignorar, se había convertido en una crisis existencial para su imperio empresarial. Una mañana, Ernesto llamó urgentemente a Mariana a su oficina. Cuando llegó, encontró al abogado con una sonrisa cautelosa en el rostro. Los representantes de Valverde habían solicitado una reunión para discutir un posible acuerdo extrajudicial. Querían negociar. Mariana sintió una mezcla de emociones. Por un lado, era una victoria significativa que Valverde estuviera dispuesto a negociar. Significaba que finalmente habían logrado hacerle daño donde más le dolía, en sus negocios y su reputación. Por otro lado, tenía miedo de que fuera una trampa, otra manera de comprar su silencio sin realmente hacer justicia. Ernesto compartía sus preocupaciones, pero aconsejaba escuchar la oferta. En su experiencia, los acuerdos negociados a menudo resultaban mejor para las víctimas que esperar años por una sentencia judicial que podía o no ser favorable. Al menos en una negociación tenían cierto control sobre los términos. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias neutral. De un lado de la mesa estaban Mariana, Ernesto y representantes de otras familias demandantes. Del otro lado, el equipo legal de Valverde al completo. Notablemente ausente estaba el mismo Leonardo Valverde, enviando en su lugar al director legal de su empresa. La oferta inicial fue insultante. Proponían compensaciones económicas mínimas, muy por debajo del valor real de las propiedades perdidas, y exigían a cambio que todas las familias firmaran acuerdos de confidencialidad y renunciaran permanentemente a cualquier acción legal futura. Era básicamente la misma oferta que Valverde le había hecho a Mariana durante la protesta, solo que ahora empaquetada en lenguaje legal más sofisticado. Ernesto rechazó la oferta de plano y presentó sus propias condiciones. Exigían compensaciones justas basadas en avalúos independientes de las propiedades, asistencia para reubicación, y lo más importante, que Valverde implementara nuevas políticas en su empresa para prevenir futuros desalojos abusivos. También insistían en que no habría acuerdos de confidencialidad. Las familias tenían derecho a contar sus historias públicamente. Las negociaciones se extendieron durante semanas. Hubo momentos en que parecía que llegarían a un punto muerto. Momentos en que Mariana quería levantarse y marcharse, negándose a darle a Valverde la satisfacción de un acuerdo que lo dejara salir fácilmente de sus responsabilidades. Pero Ernesto era paciente y estratégico, presionando en los puntos correctos, cediendo en aspectos menores para ganar en los importantes. Finalmente, después de interminables idas y vueltas, llegaron a un acuerdo que, aunque no perfecto, era significativamente mejor que la oferta inicial. Valverde pagaría compensaciones sustanciales a todas las familias afectadas, suficientes para que pudieran adquirir nuevas viviendas o iniciar negocios. Establecería un fondo para asistencia legal a familias en riesgo de desalojo en futuros proyectos. Y, quizás lo más importante desde el punto de vista de Mariana, haría una declaración pública reconociendo que sus métodos habían causado sufrimiento injusto. No era justicia completa. Valverde no enfrentaría cargos criminales, no iría a prisión. Probablemente seguiría siendo rico y poderoso, pero al menos había sido obligado a reconocer el daño causado, a compensar a sus víctimas, a cambiar sus prácticas. Era una victoria parcial, pero una victoria al fin. El día que se firmó el acuerdo, Mariana sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente podría darles a sus hijos la estabilidad que merecían.
porque todas las familias recibirían algo de justicia. Tristeza, porque sabía que esto no devolvería lo perdido, no borraría los meses de sufrimiento, no eliminaría las pesadillas que Sofía aún tenía sobre el día de la demolición. 6 meses después del acuerdo, Mariana estaba de pie frente a una casa pequeña pero sólida, en un barrio tranquilo. No era grande ni lujosa, pero tenía 3 habitaciones, un pequeño jardín donde Sofía ya había comenzado a plantar flores. Y sobre todo, era legalmente suya. Los documentos estaban en regla, verificados por 3 abogados diferentes. Nadie podría quitársela nunca más. Sofía y Miguel corrían por el jardín, riendo y jugando de una manera que no habían hecho en mucho tiempo. Ver su alegría hacía que cada momento difícil valiera la pena. Mariana se había propuesto darles una infancia lo más normal posible, después de todo lo que habían pasado. Y lentamente lo estaba logrando. El dinero de la compensación había sido administrado sabiamente. Con ayuda de Patricia y la doctora Sarmiento, Mariana había invertido una parte en la casa, guardado otra porción para la educación futura de sus hijos, y usado el resto para iniciar un pequeño negocio. Había abierto una consultoría legal popular, trabajando junto con Ernesto para ayudar a otras familias en riesgo de desalojo. Su experiencia personal, combinada con todo lo que había aprendido durante el proceso, la hacía particularmente efectiva en este trabajo. La historia de su lucha contra Leonardo Valverde se había convertido en un caso de estudio en universidades de derecho. La doctora Sarmiento había publicado varios artículos académicos sobre el caso, usándolo como ejemplo de cómo la acción ciudadana organizada puede desafiar estructuras de poder aparentemente inquebrantables. Estudiantes de todo el país estudiaban las estrategias legales y de activismo que habían empleado, pero quizás el impacto más importante había sido en la legislación. La atención mediática generada por el caso había obligado a los legisladores a actuar. Se habían aprobado nuevas leyes que fortalecían los derechos de las personas en situaciones de desalojo, requiriendo procesos más transparentes, periodos de notificación más largos y compensaciones obligatorias. No resolvían todos los problemas, pero eran un paso significativo en la dirección correcta. Leonardo Valverde, por su parte, había mantenido un perfil bajo desde el acuerdo. Su empresa seguía operando, aunque ahora con procedimientos mucho más estrictos y transparentes. Había contratado a un equipo de responsabilidad social corporativa que supervisaba todos los proyectos para asegurar que se respetaran los derechos de las comunidades afectadas. Mariana sabía que probablemente lo hacía más por proteger su reputación que por un genuino cambio de corazón. Pero al final, el motivo importaba menos que el resultado. Nunca habían vuelto a hablar directamente después de aquel día de la protesta. Mariana había visto su declaración pública reconociendo el daño causado, un comunicado cuidadosamente redactado por sus abogados que decía lo mínimo necesario sin admitir culpa legal. No era la disculpa que Mariana hubiera querido, pero era algo. A veces, en momentos de reflexión, Mariana se preguntaba si Valverde alguna vez pensaba en ella y en todas las familias cuyas vidas había alterado. Se preguntaba si acaso, en la quietud de la noche, sentía algo de remordimiento. Probablemente no, pensaba. Hombres como él habían aprendido a justificar sus acciones, a verse a sí mismos como arquitectos del progreso en lugar de destructores de hogares. Pero eso ya no le quitaba el sueño. Mariana había aprendido que no podía controlar las acciones o la conciencia de otros, solo las suyas propias. Y ella podía estar orgullosa de cómo había respondido cuando la vida la golpeó duramente. No se había rendido, no se había dejado aplastar por la desesperación. Había luchado, había encontrado su voz, había transformado su dolor en acción. Una tarde, mientras organizaba documentos en su nueva oficina, Mariana recibió la visita de una mujer joven llamada Rosa. Venía con 2 niños pequeños y una historia terriblemente familiar. Su casa estaba siendo amenazada de demolición por un empresario que afirmaba tener derechos sobre el terreno. Los documentos que ella tenía parecían legales.
Pero el empresario insistía en que eran fraudulentos. Rosa estaba aterrada, sin saber a dónde acudir o qué hacer. Mariana escuchó la historia completa, tomando notas detalladas. Vio en los ojos de Rosa el mismo miedo que ella había sentido ese día cuando las excavadoras se acercaron a su casa. Vio en los niños la misma vulnerabilidad que había visto en Sofía y Miguel, y supo exactamente qué hacer. Le explicó a Rosa el proceso legal, los recursos disponibles, las organizaciones que podían ayudar. Le habló sobre sus derechos, sobre cómo no estaba sola, sobre cómo había esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Vio cómo la desesperación en el rostro de Rosa gradualmente daba paso a algo parecido a la determinación. Antes de que Rosa se marchara, Mariana la tomó de las manos y le dijo algo que necesitaba escuchar. Lo que te está pasando no es tu culpa y no tienes que enfrentarlo sola. Vamos a luchar por tu hogar y vamos a hacerlo juntas. Esa noche, después de que Rosa se fuera con un plan de acción y una lista de contactos útiles, Mariana se sentó en el pequeño balcón de su casa nueva. Podía oír a Sofía y Miguel haciendo sus tareas en el interior, sus voces mezclándose en conversaciones infantiles sobre maestros y amigos y sueños. Eran sonidos de normalidad, de seguridad, de futuro. Pensó en todo el camino recorrido desde aquel terrible día de la demolición. Habían sido meses de lucha, de lágrimas, de momentos en que quiso rendirse. Pero también habían sido meses de descubrimiento personal, de encontrar una fuerza que nunca supo que tenía, de aprender que una sola persona sí puede hacer una diferencia. La historia de Mariana había comenzado como una tragedia, como la de tantas madres solteras enfrentando la crueldad de un sistema que favorece a los poderosos. Podría haber terminado con ella derrotada, en la pobreza perpetua, sin esperanzas. Pero se había negado a aceptar ese final. Había escrito su propia conclusión, una de resistencia y renovación. No era un final de cuento de hadas. Valverde no se había arrepentido verdaderamente. La justicia no había sido completa, y todavía quedaban muchas familias sufriendo abusos similares en todo el país. Pero Mariana había demostrado que era posible luchar, que las voces de los vulnerables podían ser escuchadas si se unían, que el poder no era absoluto cuando se le confrontaba con determinación y verdad. Mientras observaba el atardecer desde su balcón, Mariana hizo una promesa silenciosa. Dedicaría el resto de su vida a ayudar a otras personas como Rosa, a luchar contra injusticias como la que ella había sufrido. Su dolor se había transformado en propósito, y ese propósito le daría sentido a todo lo que había perdido. Sofía salió al balcón y se sentó junto a su madre, apoyando la cabeza en su hombro. «Mamá», dijo con su vocecita seria, «¿algún día volveremos a perder nuestra casa?» Mariana la abrazó fuerte. «No, mi amor. Esta casa es nuestra, de verdad». Y además, añadió con una sonrisa, «ahora sé cómo luchar si alguien intenta quitárnosla». «¿Me enseñarás a luchar también?», preguntó Sofía. «Cuando seas mayor», prometió Mariana, «te enseñaré todo lo que sé sobre defender lo que es justo». Y en ese momento, sentada en el balcón de su hogar legítimo con su hija en brazos y su hijo cantando desafinado adentro, Mariana sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. No era una paz perfecta, porque sabía que todavía quedaban batallas por librar. Pero era la paz de quien ha enfrentado sus peores miedos y ha salido del otro lado, no sin cicatrices, pero más fuerte. Era la paz de quien ha convertido su tragedia en un medio para ayudar a otros, de quien ha encontrado sentido en el sufrimiento. La historia de Mariana era un recordatorio de que la dignidad humana no puede ser demolida con excavadoras, que el espíritu no se quiebra tan fácilmente como las paredes de madera, y que a veces las personas más vulnerables son también las más valientes cuando las circunstancias las obligan a encontrar su fuerza interior. Para quienes enfrentan desafíos similares, para quienes se sienten impotentes contra sistemas injustos, para quienes han perdido todo y no saben cómo seguir adelante,
La historia de Mariana ofrece una lección simple pero poderosa. Nunca subestimes tu propia capacidad de resistencia. Nunca permitas que quienes tienen poder te convenzan de que no tienes voz. Y nunca dejes de luchar por lo que es justo, porque incluso las victorias más pequeñas pueden cambiar no solo tu vida, sino el mundo entero.